En primer lugar, oye, agradeceros a todos estar aquí a la hora de la siesta. He hablado con alguno que no le ha dado tiempo a comer, con lo cual también muy agradecido. Os agradezco a José Luis que ha hablado lo de pagar a las agencias. De verdad que una gran alegría. Es cliente mío y paga bien, lo puedo decir, con lo cual no me voy a quejar. Bueno, yo quería hablar, si esto sale, a ver, vale. Yo quería hablar del talento, es decir, uno de los grandes problemas que hay es toda la gente que trabaja en esta industria y qué es lo que está pasando con la industria. Cuando hablo del cambio de paradigma, realmente el cambio que se está produciendo en el mercado de la comunicación, yo ya lo llamo cambio de paradigma y quiero hablar del darwinismo, de qué está pasando con la gente y cómo está evolucionando todos los equipos que hay dentro de este mercado. El mercado ahora mismo, dirigido básicamente por la tecnología, lo que está ocurriendo es que está cambiando sustancialmente y los cambios afectan a los medios, es decir, los medios cada vez confluyen más hacia lo que es digital, ya no hay diferencia entre los medios. Antes, cuando se habla de un medio que confluye a digital, pues yo os pregunto, cuando por ejemplo tenemos un vídeo en la página web de un periódico, ¿eso qué es? ¿Eso es digital? ¿Eso es vídeo? ¿Eso es prensa? ¿Eso qué es? Con lo cual, eso es uno de los grandes cambios que tenemos. Las personas, no solamente están cambiando las personas en el perfil de personas que buscamos, sino las personas en cómo trabajamos, cómo funcionamos con las marcas y cómo nos relacionamos con los medios de comunicación. Y por último, las marcas. Es decir, las marcas tienen una manera completamente diferente de funcionar en el mercado. Entonces, visto que está pasando eso, vamos a hablar un poco de los diferentes aspectos. Dentro del mercado de medios, la comunicación va cambiando. La comunicación va cambiando ¿en qué sentido? En primer lugar, lo que os comentaba antes, lo de la confluencia mediática. Es decir, ya cada vez hay menos diferencia entre el on y el off. A mí, por ejemplo, constantemente me preguntan, dime cuál es la evolución de la inversión en Internet. No, es que ya no existe eso, es decir, ya realmente los medios están fusionándose. Hay mercados donde se dice que Internet es más importante que la televisión, pero realmente yo creo que ya están muy fusionados y están yendo hacia allá. Por otra parte, la creatividad. Es decir, la creatividad está siendo completamente diferente porque es interactiva. Ya no vale lo que decía Javier antes de vamos a poner un spot y cuento lo que quiero. No. La realidad es que ahora nos vemos obligados a tener una creatividad que es en la que permite la relación no solamente de la marca con un consumidor, sino de los consumidores entre ellos o con la marca ellos hacia la marca. Hablábamos antes también de la omnicanalidad, pero como dice Sir Martin Sorrell, que es el CEO de WPP, omnicanalidad es omnicoste. Y omnicoste no podemos pagarlo. Es decir, tenemos que empezar a pensar hacia dónde vamos y qué es lo más eficiente, porque no tenemos omnidinero. Entonces, como los omnifondos son bastante limitados, hay que pedirle, pues eso, al director general quiera pedirle pasta, pues eso también hay que vigilarlo. Y, por otra parte, lo que es la planificación en tiempo real. ¿Qué estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo es buscar una planificación de medios, una planificación de actividades de marketing en tiempo real, que lo que nos lleva es una optimización. ¿Y la optimización qué significa? Pues es tener los datos a tiempo, tener los datos que necesitamos ahora y ser capaces de acertar y actuar sobre ellos para tener unos resultados en el momento que lo necesitamos, porque si no, no sirve para nada. ¿Qué pasa? Que hablamos pues el Big Data. La realidad es que el Big Data ya no es Big Data, es enorme data, inmanejable data, terrible data. Es decir, nadie puede con ello. Hace mucho tiempo que cuando me dicen, háblame del Big Data, pero nadie realmente sabe hasta dónde puede llegar ello. Con lo cual, ¿qué es lo que es importante tener con los datos? En primer lugar, que seamos capaces de combinar los datos que tenemos en muchos casos de los anunciantes y de los consumidores con el Smart Data, es decir, datos que sacamos de fuentes secundarias, terciarias, etcétera, pero que realmente podamos hacer algo con ellos y tengamos una combinación inteligente. En primer lugar. En segundo lugar, los Analytics, es decir, mucho Analytics, pero siempre enfocado en vamos a hacer algo con ello. El gran problema que tenemos es que muchas veces nos gusta analizar y no hacemos nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder hacer algo con ello. Lo bueno es que las empresas parece ser que están tomando ya conciencia de ello, es decir, sabiendo que hay Big Data. Hay ahora mismo un estudio realizado por una compañía que se llama OBS que dice que el 65% de las empresas hoy en día ya piensan que si no son capaces de trabajar en los datos van a quedarse desfasadas de aquí a muy poco tiempo y van a quedarse fuera del mercado. Y el 75% de las empresas van a invertir en los próximos 2 años en la gestión del Big Data. Es decir, parece ser que ya por fin se está adquiriendo la conciencia de que es importante invertir en ello. Es decir, no solamente vale hablar de ello, sino que hay que invertir. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Nuevamente con los datos. Es decir, necesitamos planificar en tiempo real, actuar en tiempo real y sobre todo sacar conclusiones siempre en tiempo real. Uno de los temas que ahora está muy de moda es hablar de los ad blockers. Es decir, ¿por qué?
Es decir, la realidad es que todo esto nos está colocando ahora mismo en una situación que plantea dos importantes problemas dentro de la gestión de los datos. En primer lugar, la privacidad. Se habla muchísimo de, en el momento que hay mucho dato, que se habla de las cookies, etcétera, realmente se puede hablar de que se está perdiendo privacidad, por un lado, y por otro lado se habla mucho también del posible fraude que se genera para toda la industria. ¿Qué ocurre? Que la realidad es, ha habido reacciones más fuertes o menos fuertes, entre ellos, por ejemplo, el tema de los ad blockers. Entonces, la realidad que pasa, nosotros como agencias, y yo creo como industrias, nos jugamos nuestro prestigio en hacer que realmente seamos una industria veraz. ¿Cómo? Pues trabajando con ética, trabajando con controles y asegurándonos de que todo lo que hacemos realmente es medible. De esta manera, ¿qué hacemos? Podemos garantizar o podemos ver que la publicidad bien colocada es hasta percibida positivamente por parte de los consumidores, porque realmente una publicidad bien enviada, bien llevada al momento adecuado, a la necesidad de un consumidor, realmente puede ser percibida como positiva. Y otro tema muy importante es que la publicidad es la que paga los medios y los contenidos. O sea, la realidad es los medios, que en su inmensa mayoría son de consumo gratis, salvo que lo decía Javier, que ya hay que empezar a pagar por ello, estamos en ello, pero realmente ahora mismo la red es prácticamente gratis. La televisión es prácticamente gratis, aunque haya modelos híbridos, pero la realidad es, todo esto lo que nos va a poder es tener un entorno bueno para las marcas, donde las marcas se puedan comunicar. Pues no hay un entorno bueno que se paga, no va a haber un entorno bueno ni va a haber unos contenidos buenos, con lo cual esto es importante. ¿Qué pasa? Que dentro de este mercado tenemos también tres actividades nuevas o tres paradigmas nuevas que han surgido. En primer lugar, los nuevos medios. Es decir, tenemos nuevos medios. Ya no podemos hablar de los medios de la televisión, es decir, porque hablamos de un tablet. ¿Y un tablet qué es? Un tablet, ¿qué es? Un teléfono móvil, ¿qué es? Una Smart TV, ¿qué es? Con lo cual estamos hablando de medios nuevos, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos nuevos usos de los medios. Los medios ya no son para recibir información, son para entretenerse, son para comunicarse, son para efectuar comercio electrónico. Es decir, la realidad es que ahora mismo los medios ya se utilizan de maneras distintas y tenemos que saber cómo funcionar dentro de esos nuevos movimientos. Y por último, tenemos nuevas plataformas dentro de los medios. Es decir, tenemos redes sociales, que la red social, ¿qué es? La red social es una cosa que antes no existía. Nosotros antes poníamos la tele, un ordenador y queríamos ver algo. La red social ahora es para comunicarnos, para informarnos, etcétera. Y por otra parte, tenemos, por ejemplo, la televisión a la carta. En el momento que consumimos la televisión a la carta, ya pagamos por un contenido cuando queremos, cómo queremos y de la manera que queremos. Con lo cual, la realidad es que todo esto nos ha cambiado el paradigma de los medios. ¿Qué ha pasado con los consumidores? Bueno, pues los consumidores también han tenido una serie de cambios, ¿no? Yo creo que están infoxicados, es decir, hay una cantidad tan absoluta de información que muchas veces ya los consumidores ya no saben qué hacer con ella. Y realmente tenemos que ver cómo nos movemos y cómo hacemos que nuestro mensaje o la información que queremos transmitir realmente sea absorbida por estos consumidores. Pongo que tiene connotaciones sátrapas, pero sí que es verdad que es muy inteligente. El consumidor de hoy es mucho más inteligente de lo que era antes, pero también es muy infiel porque tiene mucha facilidad en cambiar de contenido, en cambiar de marca, en comprar otra cosa, en dedicarse a otra cosa, con lo cual la realidad es que es absolutamente infiel. Por otra parte, aprende rápido, es decir, la velocidad de aprendizaje que tienen hoy los consumidores es brutal comparada con la que había hace unos años, porque realmente es que si no son capaces de seguir la evolución que hay. Es decir, a mí ahora me llama la atención, pero es que ahora se va por la calle y veo a personas de la edad de mi abuela manejando un smartphone, que es una cosa que el smartphone es una cosa que hace 20 años no existía ni siquiera el teléfono móvil. Y ahora te encuentras personas muy mayores o muy jóvenes que manejan lo que son esos devices móviles a una velocidad absolutamente increíble. Otra cosa que hacen los consumidores es que exigen una experiencia personalizada, es decir, la comunicación ya no vale con pan para todos. O sea, la realidad es que ahora mismo exigen que la comunicación sea personalizada, en función de mis gustos, en función de mi nombre, en función de mis ocasiones de consumo, en función de los medios o soportes que utilizo. Entonces, o está adaptado para mí o no me interesa. Otra cosa que hace el consumidor es que comparte muchísimo. Comparte no solamente con otros consumidores, sino con las marcas. Es decir, empieza a tomar el poder, porque tiene el poder ya no solamente de poder compartir ideas, sino de poder compartir malas ideas. No le gusta una marca, no solamente se lo dice a la marca, que también la marca puede escuchar eso y tiene la necesidad o la obligación de escuchar, sino que realmente lo comparte con otros, con lo cual hay un efecto de amplificación y de poder sustancial por parte de los consumidores. Y por último, por supuesto, que no distingue entre lo virtual y lo físico. Es decir, la realidad es que los consumidores hoy en día manejan a todas las horas todos los medios. Si pasamos a ver qué ha pasado con las marcas
En primer lugar, tienen que ser coherentes en su manera de trabajar. Es decir, las marcas nunca han estado bajo un escrutinio tan grande como ahora. Es decir, existe una transparencia brutal, se les exige a las marcas no solamente lo que es el producto, sino lo que es la empresa, lo que hay detrás de la empresa y en muchos casos incluso cómo se ha fabricado el producto y las prácticas de la empresa. Acordaos de Nike cuando se dijo que utilizaban a niños de esclavos para coser sus balones en Asia, lo que les pasó. Entonces, la realidad es que las marcas nunca han estado tan vigiladas en cómo deben de hacer, cómo hacen, tienen que decir la verdad. Una marca que no sea auténtica o que no cuente la verdad ahora es muy fácil de ver. Con lo cual la realidad es que las marcas tienen una exigencia brutal y sobre todo que tienen una comunicación con los consumidores por una parte muy fuerte y como decía antes los consumidores entre ellos. Entonces se ha llegado a decir que las marcas han perdido el control de sus marcas. Yo lo que digo es que estoy completamente en contra de eso. Es decir, la obligación del fabricante es no prescindir del control de su marca. ¿Lo pasa? Bueno, viniendo a alguien que ha trabajado en Coca-Cola, te lo agradezco, Javier. Pero la realidad es, no se puede abandonar el control de tu marca. ¿Qué pasa? Aquí hay que trabajar mucho más y de una manera mucho más fuerte. ¿Por qué? Por decir, la marca de los consumidores. Mentira, la marca es de su dueño. Lo que pasa es que el dueño la tiene que cuidar de una manera que antes era mucho más fácil y ahora es mucho más difícil. Total, que nos planteamos delante un nuevo modelo de trabajo. Y este modelo de trabajo... No, decía que el director de marketing que diga lo contrario, lo que hay que hacer es echarlo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que no lo dirá ninguno, pero la realidad es esa. Es decir, yo lo he oído también. Y la verdad es que me pone muy nervioso porque digo, no, perdona, es que la marca es tuya. Y tú eres el dueño de la marca y eres el que tienes que cuidarla. Entonces, como decía, tenemos dos pilares. Ya hemos hablado un poco de lo que ha generado la tecnología en el cambio de consumidores, en el cambio del mercado. Y vamos a hablar... Si esto funciona... Vale, vamos a hablar de las personas. Ahora mismo ya no buscamos personas como el famoso Don Draper, que yo es una persona al que odio profundamente porque en el primer capítulo dice: aquí trabajan los de medios que no dan ni palo y ganan mucho dinero. Y yo que trabajo 12, 14 horas al día, la verdad es que dejé de verlo. Es que solamente he visto el primer capítulo de Mad Men porque me pone de mal humor. Pero bueno, la realidad es que buscamos. Estamos buscando personas nuevas. Ya no vale las personas que trabajaban antes en marketing o que trabajaban en las agencias. Es decir, buscamos gente que tenga un perfil mucho más analítico, gente que sea capaz de hacer econometrías, para que os hagáis la idea. Ahora mismo estamos atrayendo a la industria, pues el otro día contratamos a un doctor en inteligencia artificial para que hiciera modelos. Yo sinceramente, yo no sé entrevistar a esa gente, no sé ni qué preguntarles. Pero la realidad es que es gente que no es como nosotros. Es que son distintos, son muy raros, pero son muy listos. Sí, oyen voces y te traen cosas, pero luego los tíos son listos, ¿eh? Y te sacan cosas y dices, joder, pues la verdad es que esto no se me había ocurrido. Con lo cual, realmente sí que buscamos gente distinta, pero también tiene que ser gente muy creativa. ¿Por qué? Porque tienen que ser capaces de, dentro de este entorno, con un montón de datos y con un montón de competencia, sacar cosas útiles. Entonces, en ese sentido, tienen que ser muy creativos. Pero, por otra parte, no tenemos que perder todo lo que son los factores tradicionales, porque la realidad es que en muchos casos empezamos a decir, queremos gente de este estilo, pero ojo, seguimos necesitando gente que les interese la comunicación, que tengan empatía, que sean capaces de empatizar con personas, con compañeros de trabajo, con clientes, con proveedores y sobre todo que tengan interés en las marcas. Porque al final, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que la marca crezca. Pero un factor muy importante que nos lo da justamente esta tecnología, esta soledad, es que sean éticos. Es decir, nunca ha sido tan importante el tener un comportamiento ético dentro del mercado. Realmente es una cosa que no se busca porque se dice, bueno, hay que conseguir resultados a todo riesgo, a todo coste. Pero la realidad es que buscamos gente también que tenga ética. Entonces, ¿qué ocurre? Contratamos a estas personas, empezamos a ver personas. ¿Y qué ocurre? Ya nos está pasando lo que decía José Luis. Se nos está juniorizando mucho la industria. En algunos casos es porque no tenemos dinero. Pero en algunos casos también pasa lo siguiente. Primero, la gente joven, y yo sobre todo hablo de la gente que trabaja en el área digital, pero tiene unos salarios desmesurados. Es gente que cada 6 meses les llega alguien y les dice, eres lo más. Te voy a subir el sueldo un 30 o un 40%. Ese tío se vuelve loco cuando tiene 26 años. O sea, es como ser futbolista. Con 22 años todo el mundo a tus pies. Pero esto cada 6 meses. Entonces es terrorífico. ¿Qué pasa? Que la gente empieza a cambiar de trabajo. ¿Y qué pasa? Que al cabo de unos años se empieza a ver que el desarrollo profesional de estas personas ha sido tremendamente limitado. Porque no han aprendido una de las cosas que tenían que aprender. Que es el estar en un sitio y aprender. ¿Qué es lo que hace falta? En primer lugar,
aprender a madurar. Hay que saber madurar. Los que estamos aquí, por lo que decíamos antes, sí, tienen más de 15 años. Yo veo que todos somos ya un poco más maduros, lo cual pues me alegro porque veo que ya todos hemos pasado esa fase. Tenemos que sedimentar conocimientos, es decir, es muy complicado el decir, ya he hecho una cosa. No, ahora tienes que hacer una cosa y tienes que saber que los demás la hagan. Entonces hay que sedimentar los conocimientos. Hay que adquirir una capacidad comercial, hay que saber vender. Hay que saber vender, hay que ayudar a vender. Si no sabes vender, ¿cómo vas a ayudar a vender a alguien? Es decir, hay que aprender a eso. Hay que desarrollar relaciones personales. Qué difícil es o qué miedo me da cuando, dice José Luis, cuando el cliente es muy junior. Pues anda que cuando el de la agencia es junior, terror. El ver a un chaval joven que lo agarra un director de marketing y lo tritura. Pero es así. Entonces hay que saber realmente establecer esas relaciones. Pero sobre todo, yo creo que es un poco el mensaje a la gente más joven, hay que desarrollar capacidades más allá del trabajo específico. Tenemos muy buenos técnicos, pero el buen técnico es eso, es un buen técnico, no es un buen profesional, que es lo que realmente ahora estamos buscando. Entonces, esto sí que es responsabilidad nuestra como industria. Como industria, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que formar. Tenemos que estar dispuestos a formar a las personas que vienen detrás de nosotros o incluso a las que están a nuestro nivel. Yo antes lo hablaba aquí con una persona, decir, es que la formación es continua, no es solo para los jóvenes, es para todo el mundo. Es decir, siempre hay que estar formando y eso tiene que decidir la empresa hacerlo. En segundo lugar, hay que tener audacia. Es decir, hay que darle a la gente oportunidades, hay que ser audaz y decir, voy a arriesgarme a que esta persona que apunta a buenas maneras, dejarle que se estrelle, pero vamos a intentarlo, porque si no, no hay progresión. Hay que hacer inversión, pero ojo, no solamente inversión en cuanto a formación, sino en personas. Es decir, si tengo una visión a medio plazo y largo plazo de quién voy a necesitar dentro de unos años, tengo que empezar a invertir en personas que tienen ese perfil que en un momento a lo mejor no les veo la utilidad, pero como compañía tengo que decir, bueno, pues esta persona dentro de 5 años me va a hacer falta para una serie de cosas. Y sobre todo, tenemos que tener un banquillo de calidad. No hay cosa que más motive en una compañía que cuando se genera un hueco decir vamos a hacer una promoción interna. Lo peor que puedes hacer cuando se abre un hueco en una compañía es decir me traigo a alguien de fuera. Automáticamente has matado a todos los que están por debajo, con lo cual lo más motivante que yo he visto y que he hecho ha sido coger y decir se abre un puesto y el segundo de a bordo pasa a ser número 1. Realmente eso es lo que motiva muchísimo, pero realmente para eso hay que haber desarrollado y hay que haber construido este banquillo de calidad. Pero ojo, también es responsabilidad de todos los trabajadores y de todas las personas. Es decir, hay que formarse constantemente. Yo una de las cosas que siempre digo es a la gente joven, hay muchísimas posibilidades de formación, aprovecharlas. Las empresas, el mercado ofrecen muchísimas posibilidades de formación, pero hay que aprovecharla. Lo que no vale es decir, me han formado o me ofrecen una formación. A mí me pasa alguna vez que tenemos cursos y que no se llenan. Digo, pero ¿cómo puede ser que no se llenen? Estamos dando formación para ser mejores profesionales. Hay que ser humilde. Es decir, cuando todo el día te están diciendo eres la leche, joder, es muy jodido, ¿eh? Es muy duro el decir, bueno, pero anda que no me queda, Hay que ser paciente, no hay que tener prisa. Hay que ir en el momento adecuado y no en el momento que me llaman y me han ofrecido la leche, porque en muchos casos puedes estar arriesgándote a pegarte una bofetada porque es fuera de tiempo, no porque no seas capaz. Hay que ser perseverante, hay que aguantar, hay que trabajar, hay que echarle horas y hay que echarle años. Hay que tener interés en todo, es decir, no es solamente lo que decía antes, no seamos técnicos o no busquemos técnicos, busquemos buenos profesionales que estén redondeados. Aprovechar las oportunidades y tener ambición. Es decir, que cuando hay oportunidades, que la gente diga... Yo muchas veces cuando veo a la gente joven y ya empiezo a ser un poco mayor, me pasa eso, que a alguna persona se le ofrece una oportunidad y que le da pereza, dice, porque le saca de la zona de confort. Es decir, hay que salir de la zona de confort y hay que tener ambición para ello. Pero una ambición, insisto, muy dirigida y muy sedimentada. Entonces, entre todos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que entre todos, y esta es labor de todos, realmente tenemos que atraer el talento, es decir, tenemos que atraer talento a nuestra industria. ¿Por qué? Porque hay industrias que han pagado más o que ofrecen mejores perspectivas. Siempre se habla de que las consultoras han atraído muy buen talento porque había mucha progresión. La banca, que pagaba muy bien. Yo me imagino que estarás bien pagado, José Luis. No. Bueno, pero sí, pero tienen talento. Sí, pero bueno. Exacto. Desarrollar el talento. Una vez que lo tenemos que desarrollarlo y por último tenemos que conservarlo como industria. Yo cuando vivía en Canadá, una de las cosas que más pasaba era gente que llevaba 2 o 3 años en la profesión, dejaba la industria completamente, decía, en la industria de la comunicación no hay futuro y se iban a hacer cosas completamente distintas como vender casas. Entonces realmente yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer es ¿cómo nos garantizamos que seguimos teniendo gente buena? Pues nosotros somos muy buenos, pero bueno, nosotros dentro de unos años pues no estaremos y a mí lo que me gusta es que los que vengan detrás sean tan buenos que yo trabaje bien. Con lo cual, eso es muy importante.
Con lo cual, como cierre, solamente 3 ideas. Tenemos un mercado distinto y, por lo tanto, necesitamos talento distinto. El talento tiene características pues que tienen que ser expertos en tecnología, tienen que ser analíticos, con conocimiento de las marcas y que sean éticos. Y, por último, es responsabilidad de todos, como os decía, atraer, conservar y desarrollar las marcas y las personas, el talento que tenemos dentro de la industria. Muchísimas gracias.